En el video pasado hemos hablado sobre la felicidad y me doy cuenta que muchas veces confundimos una vida feliz, el tener una vida feliz, con una vida sin problemas, sin frustraciones, sin tristezas y la mar en coche. El problema está que en esta forma de pensar o de querer asumir la vida feliz, queremos a toda costa escapar de los problemas, tratamos de no asumir las frustraciones o la tristeza, los sentimientos. En una palabra, nos rebelamos ante la cruz. Y paradójicamente esto nos lleva a la infelicidad. ¿Quieres saber por qué? Entonces te invito a que veas este nuevo video. Hola, yo soy Fray Helio, un peregrino gris para aquellos que no me conocen, y para los que me conocen sigo siendo el mismo Fray Helio. Seguramente has visto esta película de Pixar intensamente, y si no la has visto te recomiendo que la veas, sobre todo después de ver este video. Los creadores de Up, una aventura de altura, Monster Inc. buscando a Nemo. Riley, ya casi llegamos. ¡Woo! Quisiera que Alegría estuviera aquí. ¡Ahí está! ¡Oye! De Disney Pixar, intensamente. Para no hacértela muy larga y no meter tantos spoilers aquí, te cuento que los protagonistas, digámoslo así, enfócate, aparte de los humanos, son las emociones. Entre ellas podemos encontrar... Soy alegría, ella es tristeza. Él es furia, ella es desagrado. Y él es temor. Somos las emociones de Riley. Somos los que hacen a Riley, Riley. Resulta que Alegría siempre está pum para arriba y trata de que todo su ambiente, y trata que también Riley Anderson, que es una niña de 11 años, también esté pum para arriba todo el tiempo. Todo el tiempo. Para ello, entonces, Alegría tiene que marginar a las otras emociones. Trata de que no toquen el teclado de comando. Aleja el temor, aleja la ira, aleja a disgusto, ¿cómo es que se llamaba esta? Espera. Desagrado. Pero sobre todo trata de alejarla, de excluirla a la emoción llamada tristeza. Desde el primer momento que abrió sus ojos, estaba yo ahí. Soy alegría. Era increíble. Eso duró 33 segundos. Me llamo Tristeza. ¡Oh, hola! ¿Te importa? Deja que me encargue. Con este afán de la felicidad, muchas veces nosotros podemos caer en la misma tentación, pretender estar pum para arriba todo el momento, o pretendemos que los otros estén pum para arriba todo el momento, y es algo verdaderamente imposible, porque la vida no está hecha solo de momentos de alegría. Y en esta tentación de querer estar alegres siempre y de mostrarnos alegres, felices, sin problemas, con la sonrisa pintada todo el tiempo. Eso sucede mucho, y disculpen que haga esta crítica, pero sucede mucho en la parroquia, o también, sobre todo, en ciertos movimientos, ¿no? Como que siempre tenemos que estar alegre. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí. Sí, Cristo vive en mí, pero también a veces tengo momentos difíciles, ¿verdad? Y en esta tentación de mostrarnos felices o de querer ser felices, entonces tapamos las frustraciones, huimos de los problemas, escondemos nuestros miedos o nuestras emociones. Che, ¿estás triste? ¿Qué te pasa? No, nada, no me pasa, pero estás llorando. Sí. No, estoy llorando de alegría, de felicidad. Estoy lavando los ojos de adentro para afuera, como decía el Chavo. Lo peor de esto, y que se ve muchas veces en las familias con los padres, ¿no? O en la relación entre amigos, que tratamos que también los otros estén felices. Entonces caemos en mentiras o caemos en falsedades, en caretajes, para que el otro no sufra, pobrecito, lo sobreprotegemos, ¿verdad? Pobre, no vaya a sufrir, pobre, no se vaya a ofender. Me pasó una vez, te cuento.
Resulta que somos 3 amigos, ciertamente. Uno de estos amigos, frailes, ¿sí? Siempre estoy hablando de frailes, viaja a visitar a su familia. Ciertamente cuando uno va a visitar a la familia de vacaciones y como que aumenta un poco de peso, ¿verdad? Porque la mamá quiere que comas todo y así, ¿no? Resulta que este vuelve de las vacaciones y ciertamente había aumentado bastante de peso. Entonces él hace el comentario diciendo, sí, la verdad que aumenté un poquito, me parece que estoy medio gordito, qué sé yo. Entonces me salió espontáneo, ciertamente somos amigos, ¿verdad? Yo a una persona que no conozco no le voy a decir esto, pero digo, no estás gordito, estás regordo. El otro que estaba al lado mío, ay, ¿cómo le vas a decir eso? ¿Cómo le vas a decir que está gordo? Pero si es la verdad, estás gordo y vos sabés que la obesidad es una enfermedad que tiene que ser tratada. Entonces si yo voy con todo, ay no, pobrecito, que no se ofenda, qué sé yo. Últimamente estamos muy sensibles todos, no se puede decir nada, pero no le estoy haciendo un bien a la persona. Y la persona no va a ser menos feliz porque vos le digas la verdad. Le puede doler, está bien, pero que asuma la realidad y se ponga a trabajar sobre eso. No sé si me explico o si estoy siendo un poco duro. Me falta el mate acá, parece estoy peremateando. Pero a veces en ese afán de la felicidad nos volvemos tan caretas, tan falsos, hasta con nuestros propios amigos. Y no ayudamos de esa forma. Con nuestros hijos, ¿no? Tratamos de que todo, como felicidad, trata de que todo esté bien, pum para arriba todo el momento, no se puede. Y ahora te explico por qué. Volviendo a la película, Alegría en un momento se da cuenta de la importancia que tiene tristeza en el desarrollo de la personalidad de Riley, no sé cómo se pronuncia el nombre de esta chica. Es decir, en una palabra, no hay verdadero crecimiento personal, verdadero crecimiento espiritual, podemos decir nosotros, hombres y mujeres de fe. No hay verdadero crecimiento de la personalidad si no se pasa por momentos de dificultad, por momentos de dolor, de tristeza. Si no se asume la cruz. La cruz hace parte de la vida. Yo voy a ser verdaderamente feliz cuando termino de asumir esa cruz. Pero si la rechazo, jamás voy a ser feliz. Lo que no se asume no se redime. Y a veces tenemos miedo de eso porque pensamos que ser feliz es no tener vivir como ángeles. No somos ángeles, somos seres espirituales encarnados en un mundo que no es perfecto. Y en su imperfección está la perfección, pero es imperfecto. Hay problemas, hay dificultades, hay traumas, hay cosas que yo no voy a lograr jamás. ¿Y qué voy a hacer con eso? ¿Verdad? A veces me parece que educamos en una falsa felicidad. Te pongo un simple ejemplo. Vos sabés, y si no sabés, te doy un dato real. Yo estudié para ser maestro de escuela. Fue después del secundario lo primero que estudié. Soy maestro de escuela, recibido con todos los títulos, ¿verdad? Antes, cuando vos ibas a la escuela y te sacabas una mala nota, los padres, ¿qué hacían? Te exigían más. Algunos te pegaban algún chirlo. ¿Cómo te sacaste un 5 y no sé qué? Y después iban a la maestra y le decían, sí, exíjale más, no hay ningún problema, tiene que aprender qué sé yo. Hoy en día, las pobres maestras a veces se tienen que encontrar con algunos padres que porque le pusieron una baja nota al niño que no estudió, prácticamente van a patotearla. Eso no es hacerle un bien al hijo. El día de mañana, ¿qué? ¿Van a ir a patotear al gerente porque no le pagó a tiempo o porque le pegó un par de gritos? Si nosotros acostumbramos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a no sufrir, a no enfrentarse con la vida, con la frustración, el día de mañana ese muchacho que no está entrenado en lidiar con los no de la vida, puede llegar a tal punto de quitarse la vida. Un muchacho, un joven, que se acostumbra a sacarse siempre 10, el día de mañana que se saca un 7, si no elabora bien esa frustración,
puede entrar en una gran depresión. Y son cosas que suceden. Nos preguntamos por qué han crecido los suicidios en adolescentes. Porque no se los han entrenado en los no de la vida. Siempre le decimos que sí. El chico quiere esto, si te sacaste un 10, entonces te compro la bicicleta. Me acuerdo una vez... yo era chico, ¿no? Y a mis vecinos les regalaban, cada vez que pasaba de grado o que se sacaba una buena nota, les regalaban algo, un juguete, qué sé yo. Yo fui con esa idea a mi mamá y me dice, ¿cómo te voy a regalar algo si es tu responsabilidad? Hoy tu responsabilidad es estudiar, mañana será trabajar. ¿Qué tengo que regalarte? ¿Un auto el día de mañana? Porque pasaste de grado. ¿Me explico? No sé si me explico, pero bueno. Es decir, nosotros no podemos excluir las frustraciones, la cruz, digámoslo así, no podemos excluir la cruz si queremos ser verdaderamente felices en la vida. No se puede tener todo en la vida. Y no por eso vamos a vivir amargados, llorando, victimizándonos, ¿verdad? No sé si me enredé mucho, déjame abajo en la caja de comentarios qué te pareció este video. Suscríbete ciertamente al canal del Peregrino Gris. Entonces, para concluir, te digo, ¿quieres ser feliz? Asume la cruz de cada día y ayuda a otros a portar la cruz. Muy bien, yo soy Fray Helio, un peregrino gris más en este mundo. Paz y bien y a portarse bien porque sé que puedes. Nos vemos. Chau, chau.